Algo que muy poca gente estaba viendo venir acaba de poner a México en una posición que nadie en el gobierno quería estar. Un barco, un cargamento, una decisión que parecía humanitaria y que de repente se convirtió en el centro de una tormenta diplomática que involucra a Cuba, a Estados Unidos y a una administración mexicana que ahora tiene que responder frente a Washington sin quedar mal con sus propios principios históricos. Todo eso está pasando ahora mismo, y las implicaciones para México son mucho más serias de lo que los titulares están mostrando. En los próximos minutos vas a entender qué fue exactamente lo que pasó, por qué la reacción de Trump no fue menor ni casual, y cuál es el dilema real que esto le plantea a Sheinbaum en un momento en que la relación con Estados Unidos ya estaba suficientemente complicada. Hay capas en esta historia que conectan con cosas mucho más grandes, y eso es lo que vamos a desgranar aquí. Empecemos por el principio, porque para entender el escándalo hay que entender el contexto que lo hace tan explosivo. Cuba lleva décadas bajo un bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Ese bloqueo, que Washington llama embargo, y que la mayoría del mundo llama bloqueo porque eso es lo que es en la práctica, prohíbe a empresas e individuos estadounidenses hacer negocios con Cuba, restringe las transacciones financieras y limita severamente la capacidad de terceros países de comerciar con la isla si quieren mantener acceso al sistema financiero norteamericano. Es uno de los bloqueos unilaterales más largos de la historia moderna. Lleva más de 6 décadas en pie y ha sobrevivido a todos los cambios de administración en Washington, aunque con distintos niveles de intensidad según quien esté en la Casa Blanca. Bajo Trump, la política hacia Cuba ha sido de máxima presión. No es una postura nueva para él. En su primer mandato ya había revertido los acuerdos de acercamiento que Obama había iniciado con La Habana, y en este segundo mandato la línea es igual o más dura. Cuba está en la lista de países patrocinadores del terrorismo que mantiene el Departamento de Estado, una designación que tiene consecuencias financieras y diplomáticas muy reales para cualquier país o empresa que se acerque demasiado a la isla. En ese contexto, México tiene una posición histórica que es bien conocida y que genera fricciones constantes con Washington. México nunca rompió relaciones diplomáticas con Cuba, ni siquiera durante los peores años de la Guerra Fría cuando casi todos los países del hemisferio lo hicieron bajo presión de Estados Unidos. Esa posición de principio, fundamentada en la doctrina de no intervención y en el respeto a la autodeterminación de los pueblos que es parte medular de la política exterior mexicana desde hace décadas, le ha valido a México críticas constantes de Washington, pero también un respeto particular en buena parte de América Latina y el Caribe. Los gobiernos mexicanos han mantenido esa postura independientemente del color político de quien esté en Los Pinos o en Palacio Nacional. PRI, PAN, Morena. Todos han mantenido relaciones con Cuba. Todos han resistido la presión de Washington para aislar a la isla. Es una de las pocas constantes reales de la política exterior mexicana en el último medio siglo. Y fue en ese marco donde sucedió lo que ahora tiene a México en el ojo del huracán. México envió ayuda a Cuba. Ayuda que fue descrita por el gobierno mexicano como humanitaria. Alimentos, medicamentos, insumos básicos para una población que lleva años sufriendo escasez severa producto de la combinación del bloqueo estadounidense, la ineficiencia del modelo económico cubano, los efectos de la pandemia que golpearon durísimo a la isla. El vehículo para esa ayuda fue un barco, un buque que salió desde territorio mexicano con ese cargamento hacia Cuba. Hasta ahí, en términos de la política exterior histórica de México, no habría nada extraordinariamente distinto a lo que México ha hecho en distintos momentos con Cuba. El problema es el momento. El problema es quién está en la Casa Blanca. Y el problema es que ese barco, esa operación, ese cargamento, llegaron al radar de Washington en un momento en que la administración Trump está especialmente sensible a cualquier cosa que pueda interpretarse como apoyo o legitimación del gobierno cubano. La reacción de Trump no se hizo esperar, y no fue menor. Desde Washington llegaron señales de molestia que fueron más allá de la retórica habitual. No fue solo un tuit incendiario o una declaración de un funcionario de segundo nivel. Fue una reacción que involucró canales diplomáticos, que generó conversaciones entre los equipos de ambos gobiernos y que puso sobre la mesa una pregunta muy incómoda para México. ¿Hasta dónde puedes mantener tu política histórica hacia Cuba cuando eso tiene costos directos en tu relación con el vecino del norte, en un momento en que esa relación ya está bajo una presión enorme? Esa es la pregunta que nadie en el gobierno mexicano quiere responder en voz alta, porque cualquier respuesta tiene un costo político significativo. Si México dice que va a seguir ayudando a Cuba independientemente de lo que diga Washington, eso puede escalar las tensiones con Trump en un momento en que el TMEC está en juego, en que los aranceles siguen siendo una amenaza latente, y en que México necesita todo el capital diplomático posible para llegar bien a la revisión comercial de 2026. No es un buen momento para abrir otro frente de conflicto con la Casa Blanca. Si México retrocede en su postura hacia Cuba bajo presión de Trump, eso tiene costos internos enormes, porque la política de solidaridad con Cuba no es solo una posición diplomática abstracta en México.
tiene peso político real, especialmente dentro de la base de apoyo de Morena y de la izquierda mexicana en general. Ceder en ese punto frente a Washington sería visto por muchos como una capitulación inaceptable que rompe con décadas de política exterior soberana. Y Sheinbaum no puede darse el lujo de eso. Pero hay algo más en este escenario que complica todavía más la situación, y es el papel del barco en sí mismo. Porque el buque que transportó la ayuda mexicana a Cuba no es simplemente un barco cualquiera en el sentido diplomático del término. Está ligado a Cuba de maneras que van más allá de ser el vehículo de un cargamento humanitario puntual. Y eso es lo que generó la alarma específica en Washington, lo que elevó el nivel de la reacción de Trump más allá de la irritación diplomática de rutina. Cuando el Departamento de Estado y los funcionarios de Seguridad Nacional de Washington analizaron la operación, lo que vieron no fue simplemente México enviando comida y medicinas a una isla empobrecida. Lo que vieron fue un barco con vínculos a una estructura que Estados Unidos considera parte del aparato de supervivencia del régimen cubano. Una operación que desde la perspectiva de Washington, a mantener a flote a un gobierno que está en su lista de actores que representan un problema para los intereses y valores estadounidenses en el hemisferio. Esa diferencia de lectura es fundamental para entender por qué la reacción fue tan intensa. Para México, es ayuda humanitaria a un pueblo que la necesita. Para Washington, es asistencia a un régimen con el que Estados Unidos está en confrontación activa. Y cuando dos gobiernos leen el mismo evento de maneras tan radicalmente distintas, el conflicto diplomático está prácticamente garantizado. Y México, que ya tenía suficientes frentes abiertos con Washington, acaba de agregar uno más. Ahora bien, ¿cómo responde un gobierno en la posición de Sheinbaum frente a esto? Porque la respuesta no es obvia, y las opciones disponibles son todas complicadas. La primera opción es la confrontación directa. Salir a decir públicamente que México tiene derecho soberano de mantener relaciones con quien considere conveniente, que el bloqueo a Cuba es ilegal bajo el derecho internacional, que México no hace dictados de Washington sobre su política exterior. Esa posición tiene mucho apoyo interno, especialmente en la base de Morena. Es consistente con décadas de doctrina de política exterior mexicana. Y es, en términos de principios, perfectamente defendible. El problema es que en el contexto actual esa postura tiene un costo muy alto. Trump no es un interlocutor que responde bien a la confrontación directa desde países que considera bajo la esfera de influencia de Estados Unidos. Una postura de desafío abierto por parte de México podría escalar las tensiones comerciales, podría acelerar decisiones sobre aranceles que hoy siguen siendo amenazas y podrían convertirse en realidad, y podría complicar precisamente las negociaciones del TMEC que son tan críticas para la economía mexicana. La segunda opción es la desescalada discreta. Hacer lo mínimo indispensable para bajar la temperatura con Washington sin reconocer públicamente que se está cediendo. Cambiar sutilmente la narrativa del barco, hablar menos del tema en foros públicos, enviar señales privadas a través de canales diplomáticos de que México entiende las preocupaciones de Washington y comprometerse a cambiar su política de fondo. Es la opción del equilibrista, la que requiere más habilidad diplomática pero que puede sostener la relación con Washington sin quebrar los principios públicos del gobierno. La tercera opción, y esta es la más difícil políticamente, es la de usar este momento para una conversación más amplia con Washington sobre cuáles son los límites reales de la relación bilateral. Decirle a Trump, con la claridad que la situación requiere, que México tiene líneas que no puede cruzar sin consecuencias políticas internas graves, y que si Washington quiere una relación funcional y cooperativa con México tiene que entender esos límites y respetarlos. Es la opción más hostes, probablemente la más efectiva a largo plazo, pero también la más riesgosa en el corto plazo porque requiere una confrontación directa que puede salir mal si Trump decide escalar en lugar de negociar. Lo que el gobierno de Sheinbaum ha hecho hasta ahora es moverse entre la primera y la segunda opción, sin comprometerse completamente con ninguna. Ha habido declaraciones de principio que reafirman la política histórica de México hacia Cuba, pero sin el nivel de confrontación directa que generaría una crisis abierta con Washington. Y ha habido trabajo discreto en los canales diplomáticos para tratar de contener el daño sin ceder en la narrativa pública. Es un equilibrio difícil de mantener, y la pregunta es por cuánto tiempo puede sostenerse, porque hay una dimensión de este problema que va más allá de Cuba y de este barco específico, y que tiene que ver con algo mucho más estructural en la relación entre México y Estados Unidos. Trump ha dejado muy claro, no solo en palabras sino en acciones concretas, que su visión de la relación con México incluye una expectativa de que México se alinee con las prioridades de Washington en la política exterior hemisférica. No solo en temas de comercio o de migración, sino en la postura general hacia países y gobiernos que Estados Unidos considera adversarios o problemáticos. Cuba está en esa lista, Venezuela también. Y hay señales de que Washington querría que México tomara distancia de esos regímenes de maneras que van más allá de lo que la política exterior mexicana históricamente ha estado dispuesta a hacer.
Eso plantea una tensión de fondo que no se resuelve con una declaración diplomática ni con la gestión de un incidente específico como el del barco. Es una tensión sobre qué tipo de relación quiere tener México con Estados Unidos en términos más amplios. Una relación de cooperación que mantiene la soberanía mexicana en política exterior, o una relación donde México, dado su nivel de dependencia económica del vecino del norte, termina cediendo autonomía en áreas que históricamente ha considerado intocables. Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, y el gobierno actual no la va a resolver en el corto plazo. Pero el incidente del barco la pone sobre la mesa de una manera que no puede ignorarse. Y aquí viene algo que es importante entender porque cambia la lectura de todo lo anterior. Cuba, en este momento, está en una situación económica y social de una gravedad que no tiene precedente en las últimas décadas. La isla atraviesa cortes de luz de 12, 15, hasta 20 horas diarias en muchas regiones. El sistema de salud, que fue durante décadas uno de los pocos logros genuinos que el gobierno cubano podía mostrar al mundo, está en una crisis severa por falta de medicamentos, de equipo y de personal. Los médicos cubanos, formados con décadas de inversión pública, están emigrando en masa. La escasez de alimentos es real y cotidiana para millones de cubanos. Y el éxodo de población ha alcanzado proporciones históricas, con cientos de miles de cubanos saliendo de la isla en los últimos años, muchos de ellos a través de México en su camino hacia Estados Unidos. Esa situación humanitaria es la que México invoca cuando justifica la ayuda que envió, y es un argumento que tiene peso moral real, independientemente de los cálculos diplomáticos. Porque cuando una población civil está sufriendo escasez básica, el argumento de que ayudarla equivale a apoyar a su gobierno es, en términos humanitarios, muy difícil de sostener. Pero ese argumento moral, por más legítimo que sea, no resuelve el problema diplomático que México tiene con Washington, porque Trump no está tomando decisiones sobre Cuba basado en consideraciones humanitarias. Las está tomando basado en consideraciones geopolíticas, en la presión de la comunidad cubanoamericana en Florida, que es electoralmente crítica para el Partido Republicano, y en su visión más amplia, de cómo debería ordenarse el hemisferio occidental bajo el liderazgo de Estados Unidos. En ese contexto, el argumento humanitario de México puede tener resonancia en los foros internacionales y en la opinión pública global, pero tiene mucho menos peso en las conversaciones privadas con funcionarios de la administración Trump. Y eso es lo que hace la posición de México tan complicada. Tiene razón en el plano moral. Tiene argumentos legales sólidos en términos de soberanía y de derecho internacional. Pero está jugando en un tablero donde la razón moral y los argumentos legales no son necesariamente los factores que determinan el resultado. El tablero real es el de la relación de poder entre México y Estados Unidos. Una relación donde México depende del mercado norteamericano para más del 80% de sus exportaciones, donde el TEMEC es la columna vertebral de toda la estrategia de desarrollo económico del país, y donde cualquier deterioro serio de la relación bilateral tiene consecuencias que se sienten de manera inmediata en el empleo, en la inversión y en el nivel de vida de millones de mexicanos. Esa simetría de poder es la que define los límites reales dentro de los cuales México puede moverse en este conflicto, y es la que hace que la decisión sobre cómo manejar el incidente del barco sea mucho más que una cuestión de principios o de política exterior. Es una decisión sobre qué México puede sostener en el mundo real, con las consecuencias reales que tiene cada opción. Lo que el gobierno de Sheinbaum decide hacer en los próximos días y semanas va a dar señales muy importantes sobre cómo va a manejar este tipo de dilemas en el futuro, porque este no va a ser el último. La relación con Cuba es solo uno de varios temas donde la política histórica de México choca con las expectativas de Trump. Venezuela es otro. Las relaciones con China en el ámbito económico es otro más. La postura en organismos multilaterales es otro. México va a tener que encontrar una manera de navegar todos esos conflictos sin perder su identidad en política exterior y sin comprometer su relación comercial con el socio del que más depende. Económicamente, es probablemente el reto diplomático más difícil que ha enfrentado cualquier gobierno mexicano en décadas. Y lo que pase con el barco, con Cuba, con la reacción de Trump, va a ser un indicador muy revelador de qué tan bien preparado está el gobierno de Sheinbaum para enfrentar ese reto. La historia no está cerrada, está pasando ahora mismo, con todas las variables en movimiento y con consecuencias que todavía no podemos medir con certeza. Pero entender de qué se trata, entender las capas que hay debajo del titular de un barco y una reacción de Trump, es el primer paso para no quedarse con la versión superficial de lo que está pasando. Y eso, exactamente eso, es lo que seguimos haciendo aquí cada vez que hay algo importante que entender en la política mexicana. Si este análisis te parece más útil que los titulares de siempre, ya sabes qué hacer con el botón de suscribir. Y si conoces a alguien que quiera entender México más allá de la superficie, este video es para compartirlo.